Hola a todos, nuevamente nos encontramos aquí en Colombia, en Bogotá. El día de hoy nos acompaña Jordan Rojas, es abogado colombiano y especialista en innovación legal. Te doy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, Jordan, espero que sea la primera de muchas veces que nos veamos, no solamente para entrevistas, sino para conversar en general. Bien. Tal cual, no, darte las gracias a ti por la invitación y más que dispuesto a poder venir y conversar, ¿no? Que también creo que eso es un espacio necesario dentro de pues, todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Excelente. Bueno, yo tengo, no sé si la buena o mala costumbre de empezar haciendo que el público te conozca un poco, así que cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos quizás la pregunta de cajón que yo siempre hago, ¿por qué terminaste estudiando Derecho? Esa pregunta es dura, es difícil. Pues un poco sobre mí, digamos, siempre he sido una persona apasionada, digamos, creo que es algo que me puede definir. Y dentro de esas pasiones, pues hay muchas cosas que he podido hacer, digamos, en mi tiempo de vida, en muchos roles, en muchas áreas desde muy pequeño. Siempre he sido muy curioso también. Entonces, pero la pasión me llevó como creo que a muchas de las personas que terminamos estudiando Derecho y es como ese clamor de justicia, de equidad, ¿no? de querer generar transformaciones. Creo que dentro como en ese cliché pues de ese objetivo que creo que es muy noble, que creo que también es muy inocente, porque luego, por lo menos aquí en Colombia, terminamos conociendo posteriormente lo que viene siendo pues, el sistema como tal, cómo está todo estructurado, y realmente hacer ese tipo de cosas en la magnitud que uno lo sueña, pues es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, pues creo que empecé a estudiar Derecho por eso. Aparte en el colegio, pues también fui una persona que me considera un poco líder y tenía como ¿cómo decirlo? Como ya como pinitos. Tuve un profesor que influyó mucho como en esa toma de decisión, que justamente me daba como asignaturas afines a todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Entonces, pues creo que por ahí llegó como la toma de la decisión definitiva. Pero siempre me gustó la tecnología. Yo de niño quería estudiar ingeniería de sistemas, ser desarrollador, yo era de los que cuando era niño desarmaba las cosas, como te digo, esa curiosidad. La rompía. Sí, sí, no, yo le habría dañado a mi mamá el computador, electrodomésticos, mis juguetes propios, o sea, creo que dañé y destrocé todo lo que más pude, como para entender cómo funcionaban las cosas. Y siento que pues eso al final del día me ha definido en la persona que soy hoy. Continué estudiando Derecho porque también no te voy a negar, creo que tuve como esa época de crisis que creo que es normal, pero no específicamente por una asignatura, sino justamente porque yo soy una persona que siempre se ha preguntado cosas como esto sí es lo que usted quiere, usted sí se ve en esto sí lo hace feliz, ¿no? Entonces como que llegaba ese momento. Aparte pues yo estaba con otras ocupaciones alternas a la carrera, de las cuales también aprendí un montón, que ya era como temas de servicios a través de internet desde 2013, 2012 más o menos, que yo vendía cosas por internet. Entonces como que siempre me llamó la atención y yo decía, venga, pero y esto sí en algún momento lo voy a poder conectar, ¿cómo hacer? Y pues al final decidí terminar la carrera, ¿no? Terminar la carrera. Y ya el motivo era diferente, creo que el motivo por el cual me termino ahí sí haciendo abogado, terminando la carrera y obteniendo el título, es porque encontré cosas que me gustaron, y creo que encontré oficios que dentro del área de práctica jurídica que me llamaban la atención, y por ahí de pronto también podía, desde otra perspectiva, cumplir con lo que quería hacer. Y creo que justamente la tecnología tiene ese poder para generar cambios sin necesidad de cambiar todos los sistemas o las estructuras o las leyes, lo que sea. Claro, claro, súper. Y saliste de la universidad. ¿Cuál fue tu primer ejercicio o tu primer trabajo desde el punto de vista de ya egresado de una carrera de Derecho? Ok, bueno, pues yo salgo de la Universidad Militar. Es una universidad que creo que se caracteriza por sacar buenos egresados. La Facultad de Derecho creo que en eso ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, pues yo he sido una persona que ha sido autónoma desde que egresó, básicamente.
y pues he estado metido en proyectos. De hecho, empecé litigando, creo que eso me ha dado una información, una perspectiva importante para cosas que hago hoy, ¿cierto? De, por ejemplo, conocer el sistema judicial, conocer cómo funciona todo este tema sí, los procesos, cómo funcionan esas dinámicas, cómo funcionan para bien o para mal, cosas que yo cambiaría, cosas que no me gustaron, porque yo también terminé dejando el litigio a los 2 años de haberlo empezado, porque el nivel de, no sé, cómo decirlo, como que me copó de muchas maneras al punto de que, por ejemplo, recibió uno hasta situaciones complicadas por parte de un funcionario y uno pues tratando también de hacer su mejor labor, ¿cierto? También de aportar para que los casos se resuelvan rápido y demás. Entonces como que un poco sentí esa insatisfacción por allá como en 2020, 2021 que dejó el litigio. En eso empecé, pero de manera paralela estuve, por ejemplo, en 2019 en el primer proyecto que podría llamar en el que ya estamos haciendo algo de Legal Tech, que fue para el Ministerio de Educación Nacional. Yo llego en un momento en el que entra una firma, ¿sí? Es una firma que tenía pues un contrato, una contratista del Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia, y el contrato era para descongestionar trámites represados, ¿sí? En una cosa que se llama la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES, esa vaina, nombre larguísimo. Y pues yo llego, ya habían abogados ahí, me lleva un amigo, mi mejor amigo, de hecho Sebastián Dávila, me lleva allá. Yo no tenía experiencia de absolutamente nada. En 2019 yo creo que muy poquita gente estaba haciendo de verdad. Ya obviamente pues con todo el contexto que he obtenido, pues ya existía el concepto de Legal Tech, ya se hablaba de innovación legal, Legal Hackers ya existía en Bogotá, Medellín y en otras ciudades y en varias partes del mundo, pero pues claro, yo recién egresado en la carrera, uno nunca ve, yo ni siquiera vi absolutamente nada de matemáticas. Hoy en día veo en pregrados que ven cálculo 1, ¿sí? Matemáticas, cosas de estas, que creo que son útiles, ¿sí? Pero yo no tenía ninguna perspectiva. Entro a ese proyecto, el dueño de la firma, que es Manuel Tenorio Adame, un mexicano. Me acuerdo, el día que yo ingreso, me llevó un BBC aquí en Bogotá, en la 100, como con 15, algo así, una bodega chiquitica, los que son de acá conocen. Y él me dice: Jordan, tengo este problema. Entonces me pone en contexto de un percance que estaban teniendo con la ejecución de ese contrato y me dice, y pues yo le digo, pues, ¿qué hay que hacer para cumplir, no? Porque era un contrato corto, tenía muy poco tiempo y demás. Entonces él me dice, mira, hay la posibilidad de hacer un robot. Y yo, ¿y eso qué es? Pues, cuéntame. Pues, él me decía, mire, yo no sé muy bien, pero tengo una persona en México que ya ha trabajado con esta tecnología RPA y pues, hombre, háblate con él a ver qué logra. Total, en cuestión de, eso fue un viernes, para el martes teníamos una reunión en el ministerio y teníamos que tener el robot funcional, porque la idea era, o sea, el tema era que querían declarar la caducidad de ese contrato. O sea, esa reunión era para justificar la posterior declaratoria de caducidad por incumplimiento. Pero nosotros dijimos, vamos a irnos con un as bajo la manga y vamos a mostrar el robot. Entonces nos fuimos con una estrategia. Y es, construimos rápidamente un proceso, un diagrama de flujo, lo revisamos con este ingeniero en México. Aparte, construimos unas bases de datos de todos los registros calificados, los actos administrativos que tocaba hacer, que nos habían asignado, y empezamos a hacer pruebas. Esa vaina funcionaba muy mal, o sea, todo lo hacía súper mal, pero el robot hacía los documentos, todo lo hacía mal, confundía la información, era terrible. Eso trajo un montón de aprendizaje porque aprendimos de todos los errores que se podían cometer, los cometimos, mejor dicho, todo el equipo, ¿sí? Y al final del día llegó esa reunión y llevamos aparte unas plantillas. Dijimos, venga, apruébenos las plantillas. Hicimos como unas 40 y pico plantillas. Y todas nos las firmaron los propios abogados que tenían que luego revisar. Y dijimos, listo, nos vamos con ganancia. Un robot que hace todo mal, pero que funciona. Unas plantillas, que es el producto que toca entregarle al cliente,
que nosotros tenemos que obviamente personalizar y revisar internamente, pero que ya podemos hacer tranquilamente de manera automática. Y tenemos una base de datos confiable que el ministerio tampoco tenía, porque el ministerio en su sistema, por ejemplo, tocaba notificar al rector o al representante legal de una universidad y ya no existía o ya estaba muerto. Y el ministerio no sabía, entonces nosotros actualizamos eso, obviamente entregamos esa información y dijimos, con esto empezamos a trabajar. Y así fue, y así empezamos a automatizar esos documentos. Y puedo decir que de los primeros robots que tuvo el Estado colombiano. Hoy en día hay más de 400, según investigaciones de Juan David Gutiérrez, de Sara Muñoz Cadena, de la Universidad del Rosario y los Andes, que han estado midiendo cómo ese impacto y esa evolución en el sector público. Y creo que para mí fue muy, muy importante haber sembrado también y haber hecho parte de ese equipo que sembró las primeras semillitas, por ejemplo, de ese tipo de innovación en áreas legales de una entidad pública en el Estado colombiano. Súper. ¿Y hoy en día qué está haciendo Jordan Rojas? Hoy en día, más que todo consultoría. Te comentaba que yo había hecho anteriormente, por ahí los 2 últimos años, pasé por todos los roles en startups de producto tecnológico. O sea, como abogado aprendí a identificar problemas, cómo los podemos llegar a resolver, obviamente a partir de un montón de metodologías y demás. Y todo ese aprendizaje en todos esos roles de producto me han hecho hoy pues, tener una consultoría bastante integral para la modernización de despachos, de servicios, el diseño de servicios que quieren orientarse obviamente a un objetivo tecnológico. Y también pues desde el punto de vista de la docencia, obviamente pues está enfocado en dos pilares, que es automatización e inteligencia artificial y diseño de producto. Hablemos un poquito sobre tu consultoría. ¿Cuál es el segmento de mercado al que apuntas? ¿Estudios? Áreas legales de empresas básicamente y entidades públicas, que ha sido muy atractivo, sobre todo porque pues he tenido la oportunidad de dar conferencia en eventos donde han estado, por ejemplo, las altas cortes de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, hablando de estos temas, obviamente entendiendo que mi rol no es solamente de consultor, profesor, sino que también hay que tener un rol en el que se permita que se abran las puertas a que ya no sea que lo haga yo, pero que lo pueda hacer otra persona, ¿cierto? Es decir, romper tabús, atender esas dudas que generan miedo y sobre todo, pues, llevar todos mis años de experiencia, que son 7, un poco más de 7 años en estos temas, en donde ya he cometido un montón de errores que seguramente sigo cometiendo y seguiré cometiendo porque es inevitable, pero para tratar de asegurar mejor un proceso de innovación. Y por ahí va un poquito el tema. Obviamente me han llamado de firmas de abogados. Siento que es un poco complejo trabajar con firmas porque, no sé, yo siento, fíjate que yo he estado sentado con las mejores firmas del país y siento que puede ser un factor de ego, ¿cierto? De que ellos lo pueden hacer, ¿cierto? O que subestiman lo que implica un proceso de innovación, ¿cierto? En el que, por ejemplo, llega una persona que vende hype, ¿sí? Te dice la inteligencia artificial te va a hacer todo. Pero realmente yo he sido testigo de cómo una tecnología que no tiene un objetivo, que no está alineada a un proceso, ¿sí? Y que ni siquiera tiene como finalidad resolver un problema que realmente tienen todas las áreas legales, desde lo privado y desde lo público, pues que terminan haciendo inversiones costosísimas. Y luego sí he pasado que me terminan llamando y me dicen, Jordan, me gasté tantos millones en tal herramienta o hicimos esto con Pepito y no funcionó. Porque se saltan los procesos en los cuales hay que conocerse. Y eso también aplica para la vida. Uno no puede hacer cambios sin uno también mirarse. Entenderse, ¿no? Claro, entenderse, conocerse, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué me frustra, qué me hace feliz, qué me motiva. Y eso pasa también con las organizaciones y con los procesos, porque también hay que entender que quienes terminan ejecutando ese tipo de procesos, personas. Y esas personas tienen también unos problemas muy seguramente de salud mental, de depresión,
Desafortunadamente eso sube más y pues obviamente yo hablo de estos temas porque uno, he visto cómo estos procesos de innovación generan un impacto en el bienestar de la gente y es, hombre, sí hay que trabajar duro, obviamente hay que producir, pero tenemos herramientas tecnológicas que a día de hoy hacen que podamos dar el mismo ritmo o un poco más, pero bajándole a la carga porque hay que entender que también hay familia, también hay espacios para descansar y dispersarse, especialmente por lo cuadriculado que puede llegar a ser el trabajo de un abogado, específicamente en un área legal, ¿cierto? En donde seguramente están viendo lo mismo todos los días, es un trabajo automático, de hecho uno los ve a veces y están 100% en automático, ¿sí? Ya saben qué revisar, ya saben qué mirar, ya saben dónde. Uno les pregunta dónde está ese proceso específicamente, no saben y no conocen la magnitud. Pero han normalizado sobrecargas de trabajo, eso también pasa con jueces, con todo, en donde pareciera que eso se tiene en parte como es el día a día, ¿sabes? Es como el día a día de que hay una sobrecarga de trabajo por muchas partes, pero el reto está ahí en cómo lograr hacerlo. Yo siento que a día de hoy, a diferencia de hace 7 años, por ejemplo, hace 7 años vender Legal Tech era muy difícil, demasiado, hasta para que te abrieran la puerta. Que te abrieran la puerta para tú presentar una idea, o tu solución, o tu propuesta, o te decían loco. Claro. A día de hoy, por lo menos ya te abren la puerta. Entonces, ¿qué quieren? Un tintico, una aromática. Pero ya escuchan, por lo menos. Ya escuchan, pero hoy en día hay tanta información, buena, mala, verdadera, falsa, expectativas que nunca se van a alcanzar, que al final del día todo termina siendo como tan tóxico que pasa ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas generan sobrecostos, reprocesos, y realmente es incierto. Yo no digo, es que yo soy el mejor, no. Hay gente muy buena, pero hay otros que realmente no hablan de estas cosas y nunca han hecho. Les falta realmente, o por lo menos te dicen la típica en eventos de abogados que es necesitamos tecnología o hay que usar inteligencia artificial, pero no te dicen un por qué, no hay indicadores, no hay medición, ¿cierto? Hace falta como cosas, o inclusive, por ejemplo, ¿por qué no hablar de los errores? ¿Sí? Tuve este problema, intenté resolverlo, me fue horrible, fracasé. Y venga, en un auditorio, ¿cómo lo harían ustedes o qué se les ocurre, ¿no? Empezar a construir como comunidad. Yo siento que ahí hace falta mucho eso, porque no tenemos todas las respuestas, por más de que sea quien sea o tenga la experiencia, qué sé yo. Has tocado un tema interesante, importante, no sé si es cultural, definitivamente psicológico, pero siento que a diferencia de otras profesiones, que aprovecho, siempre hago este recordatorio y siempre se olvidan, yo no soy abogado, de hecho yo soy ingeniero industrial, pero siento que a diferencia de otras carreras, en el derecho es muy difícil reconocer errores y menos aún difundirlos como para que sea un proceso de aprendizaje. Bueno, sí, es la percepción que yo tengo. Tal cual. Justo ayer estaba hablando de eso. Yo, por ejemplo, lo que he visto en la mayoría de áreas legales es que hay personas dentro de esos equipos de trabajo que aprenden a hacer algo muy bien. Contestar una demanda, revisar expedientes, lo que sea. El día que esa persona se va, esa persona que sabe hacer muy bien eso, se va de ese equipo, queda un vacío. Hay un problema con todas las áreas legales, privados, públicos, y es que llega esa nueva persona y lo primero que le dicen es: usted tiene que aprender, pero no hay para enseñarle, nadie tiene tiempo para enseñarle, haga, ¿sí? Como sea, ¿sí? Y obviamente tú y yo sabemos, tú como ingeniero industrial, sabemos que ese tipo de cosas es error, una curva de aprendizaje que va a costar muchísimo en aplanar, pero que con haberse tomado el tiempo de, por ejemplo, identificar esa gente que sabe hacer muy bien estas cosas y pasarla y extraer ese conocimiento, va a ser mucho más fácil que llegue una persona nueva, que esta persona se vaya, ¿cierto? Porque es parte de la vida. Hay personas que se cansan, cumplen un ciclo, le sale una nueva oportunidad, se va, ¿cierto? Y que llegue otra y diga, y ya no le toque empezar de ceros. De hecho, también en parte pasa que hay mucha rotación. Es que ahí viene el otro punto. Nosotros en ingeniería hablamos mucho de gestión del conocimiento. Exacto. ¿No? Y cuando, no digo en todos, pero sí me suena que no se termina de entender el concepto de gestión del conocimiento, ¿no? Ni el alcance, hasta dónde va o cómo empieza. Sí. Exacto, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Se va uno y ese conocimiento también se va. ¿Por qué se tiene que ir, no? O
se van de vacaciones y esas vacaciones no son vacaciones, ¿no? Porque siempre te están llamando, siempre te están molestando, ¿no? O también va de la mano con el hecho de que a veces esta gestión de conocimientos puede ser, si es mal manejada, perjudicial, porque como cambias, ¿no? La manera en la que se están haciendo las cosas. Exacto, la mejora constante. Por eso es importante, fíjate, hacerse esas preguntas de quiénes somos. O sea, yo sé que uno entra a la página web de cualquier firma de abogados y tiene una sección de quiénes somos. Pero esa vaina, hay unos valores que no los identifican, que no los representan, ¿sí? Somos innovadores. ¿Qué es ser innovadores para una firma de abogados? ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno empieza a ver la operatividad y el funcionamiento, uno se termina dando cuenta que hay una fricción entre lo que está en el papel, entre lo que está en esa misión, en esa visión, en ese quiénes somos y lo que realmente termina ocurriendo. Y es que realmente no se sienten esos valores, no se sienten esos principios. Y eso también trae otro problema también, y es que cuando se recluta gente, algo que me parece muy importante y que se pierde, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos, es el sentido de pertenencia. Y es que la gente también sienta el dolor, quiera hacer, quiera mejorar, quiera, ¿sabes? Como que se apropie de, oye, tengo este problema en mi trabajo, y se apropia de ese problema en el trabajo y lo resuelve. Esas cosas ya no pasan. Mira, pero a ver, ¿qué edad tienes? 32 años. Ya, yo creo que ese es el tema. ¿Sabes qué pasa? Sí. Los 90 marcan un antes y un después, Sí. para mí, ¿no? Sí. Y ojo, no digo que sean necesariamente mejor o peor, pero ese trabajador de antaño que se quedaba y se hacía suyo el problema y se sentía casi que accionista, aunque no lo fuese, ya no se da tanto. Sí. Las nuevas generaciones son más cortoplacistas o en todo caso priorizan la satisfacción a corto plazo más sobre la de largo plazo, ¿no? Ya no tienes ese trabajador que está 10, 20 años en su mismo trabajo, ¿no? Entonces, con más, digamos, urgencia se necesita dominar este tema de gestión del conocimiento, definitivamente. 100%. Ahora, ¿tú cuál crees que es el enemigo número uno de la innovación en el área legal colombiano, desde tu perspectiva, por supuesto? Yo creo que esa pregunta está muy, muy difícil. Yo creo que... O tu top 3. El número uno, yo creo que no hay cultura corporativa organizacional de innovación. Creo que ese es el principal enemigo. Porque, ¿qué pasa? Hay una persona que ocupa un cargo. No, soy el líder del área de cumplimiento, ¿sí? De la firma Pepito Pérez y abogados asociados, limitada. Y resulta que esa persona se va. El proyecto murió. Sí. Entonces, y eso no pasa solo en las firmas, sino que pasa en las empresas, en donde pues una persona como que quiere abanderar un proceso. Ya ni siquiera estoy hablando de legal, estoy hablando del de marketing, el de ventas, o el de compras, o el de recursos humanos, el que sea, ¿sí? Quiere liderar un proceso de cambio. El día que se va esa persona, ese proceso ahí muere. Y termina siendo un proyecto que depende de una persona y no depende realmente del ADN de una empresa. Por eso las startups que yo creo que terminan teniendo trascendencia, indistintamente del sector, tienen muy claro eso, tienen muy claro su ADN, tienen claro lo que son y lo que no son, ¿sí? Y no tienen miedo a decir, no hacemos esto y no le jalamos a esto y esto no somos, ¿sabes? Yo siento que esas startups que tienen clara esa identidad arrancan con un pie muy derecho, porque termina atrayendo gente que van por el valor y el propósito y no porque esto en algún momento va a dar plata, ¿sí? No es que me llamo Elon Musk y sí, obviamente, pero una persona que realmente como que se identifica con ese tipo de cosas es una persona que va a hacer que esa cosita que uno se imaginaba tan pequeña termine creciendo como tan grande como se lo imagine, ¿sí? Y el mundo tecnológico tiene algo, y de la innovación tiene algo, y es que cambia mucho más rápido que cualquier otra cosa. O sea, todos los días hay una novedad, todos los días hay un crecimiento o no hay un crecimiento, cierran y se crean empresas, ¿sí? Se cierran y se crean firmas de abogados que pasan sin pena ni gloria, y que al final del día nadie dice, venga, pero otro tema de gestión de conocimiento, ¿qué pasó? Porque fracasaron, ¿no? De esas cosas poco se habla, no hay retroalimentación en ese ejercicio, y eso pasa porque la identidad, o sea, no nos enseñan a tener una identidad que sea afina
a uno, trabajar desde la humildad, que creo que eso es clave, y no lo digo que porque el abogado sea arrogante, no, lo digo porque desde la humildad del conocimiento, de siempre puedo mejorar, de que si yo creo un proceso o creo una tecnología o un aplicativo o un GPT o un lo que sea, el día de mañana si llega otra persona, o yo mismo inclusive, soy consciente de que eso puede mejorar, porque lo hice en un momento, con una información, con unas circunstancias, ¿sí? Y esas cosas cambian, son cambiantes. Y el tema es, ¿qué sostiene eso? El día que yo me vaya, se cae, ¿cierto? Y eso pasa un montón. Mira, si uno prospecta mucho con clientes y el prospecto dura hasta que la persona que quería o que tenía el dolor se va. Claro. ¿Sabes? Entonces eso también vale la pena creo que hacerle mención de pronto al top 2 y es la continuidad de ese ímpetu de innovar, porque llegó pandemia, se volvió una necesidad, ¿no? de primera. Pasan un par de añitos, 2024, 2023, 2024, eso bajó. No sé cuál fue la tendencia, seguramente se estabilizó el mercado, o sea, como que todo el mundo tuvo una necesidad temporal, volvieron a las oficinas y de pronto como que se estabiliza y la necesidad baja, pero de todas maneras también, bueno, ¿qué hemos hecho para innovar en estos años, ¿sabes? Desde que salió, no sé, la primera versión del aplicativo Susatec. Bueno, estoy inventando, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué propuesta no hemos traído en 5 años? También creo que un poco eso, como que se estabilizó todo, llegó un proceso de comodidad altísimo en el que ya la gente, las empresas todas tienen firma electrónica, tienen sistemas de gestión documental, y ahí queda, ¿sabes? Me imagino. Ahora, quitémonos el sombrero de consultor y pongámonos el sombrero de docente. Ok. Pero trata de ser objetivo, ¿ah? Lo más objetivo posible. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre la manera en la que se viene enseñando el derecho a los estudiantes de derecho? Lo hablamos ahora. Yo siento que las facultades tienen que replantearse muchas cosas. Uno, la duración. Siento que 5 años, por lo menos acá en Colombia, es mucho tiempo. Siento que dentro de esos 5 años hay un montón de información que no es útil, ¿sí? O que tú lo decías, una propuesta, porque no las dejamos como electivas, ¿cierto? Opcionales, que la gente tenga la posibilidad de ver, no sé, el primer año y medio, que vean unas obligatoriedades que todo abogado necesita y luego tengan la posibilidad de irse especializando desde el pregrado, ¿sabes? Y sobre todo también, no digo yo que tenga que ser ahorita un estándar que todas las facultades tengan una asignatura al menos de Legaltech o de innovación o de diseño legal o qué sé yo, pero sí creo que sí es importante empezar a mostrarle a los estudiantes que el ejercicio no solamente se ejerce desde un despacho judicial, de que se puede también trabajar desde la tecnología, desde las finanzas, ¿sabes? Desde el marketing. Claro, desde el marketing. Hoy en día, por ejemplo, las firmas de abogados, hasta las más grandes, todas han tenido que irse a tener presencia digital. Porque pasó un fenómeno y es que el cliente que compra servicios legales cambió. Y tú sabes que tú no le puedes llevar la contraria al mercado si el mercado quiere comprar por internet. Ya hoy en día, por ejemplo, las consultas médicas, la mayoría, hay un montón de servicios para que a ti te hagan medicina virtual. Telemedicina, correcto, y está regulado y es supremamente legal y cuenta con unos estándares y las tecnologías están, mejor dicho, súper seguro, ¿sabes? Esas cosas ya están pasando, la gente ya no se quiere desplazar, no quiere ir a una oficina, no quiere, y el cliente empieza a cambiar y eso es lo que ha motivado que de pronto los despachos más grandes o que tenían de pronto como esa, ¿cómo decirlo?, esa dificultad mayor porque tienen más tiempo en el mercado, porque ya tienen un posicionamiento, porque, no sé, ya están establecidos tal vez, pues hace que sea un poquito más difícil cambiar procesos, cambiar cosas, reestructurar, ¿sabes? Pensar propuestas de eso. Y yo creo que lo decía ahorita, para que estos procesos también funcionen necesitas el talento adecuado, claro. Creo, y no, estoy seguro que es importante que en las áreas legales se complementen de otras profesiones. Creo que es importantísimo, es fundamental. Pero los abogados tienen que tener otro tipo de habilidades para a día de hoy. ¿Tú no crees? O sea, ¿sabes qué pasa? Es que
siempre escucho y no me siento cómodo cuando me lo dicen, que el abogado necesariamente no es bueno en matemáticas. Siento que es como que se autocondenan a algo. Sí, sí, sí. Pero lo comento porque, a ver, nosotros en ingeniería, yo me imagino que esto ocurre si no son todas, en la mayoría de facultades de ingeniería. Oye, si tú termines o no termines programando, te van a enseñar a programar. O sea, no es como que... Es como que te ayudan a mejorar tu toolkit de herramientas, ¿no? Si el día de mañana lo necesitas para crear una macro y hacerte más sencilla, algo tan sencillo como una base de datos pequeña de Excel, lo puedes hacer. No necesariamente porque vas a terminar programando ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, yo cuando he preguntado a facultades, decanos, profesores o alumnos, ok, entiendo que, por supuesto, el derecho y sus distintas ramas y sus bases es importante, es lo más importante, diría yo, pero fuera de eso, ¿qué herramientas, o sea, fuera, ¿no? ¿Qué herramientas te enseñan? Claro. ¿No? Sí, porque, por ejemplo, cuando yo estudié, yo creo que no tuve una sola clase ni siquiera de cómo se redactaba una demanda. Fíjate que es algo estructural y creo yo que un poco complejo, porque pues le toca aprender a uno ese tipo de cosas prácticas cuando sale, ¿cierto? O inclusive ya cuando uno está en el consultorio jurídico, que uno hace algo y está el profesor que lo está guiando a uno, eso está muy mal, no sé qué, ¿sabes? Quién sabe cómo reaccione, y luego resulta que pues tienes que aprender ya cuando tienes tu tarjeta profesional y estás ejerciendo, aprender del error, ¿cierto? Y el tema de hacerlo cuando ya uno está en el mundo real le puedo generar un daño a un cliente, ¿sabes? Y pues algo muy específico, por ejemplo, tampoco aprendemos sobre el negocio, o sea, de qué vamos a vivir y cómo funciona el negocio, cómo opera administrativamente una firma, un despacho, si es que ese es el objetivo, ¿sabes? Entonces no es común, por ejemplo, que ese tipo de asignaturas se den. No es común que un abogado esté pensando en modelos de negocio, pero sí resulta que luego es experto en derecho de la empresa, ¿cierto? Pero no entiende cómo funciona, cómo opera una empresa realmente detrás, cómo es el negocio, cómo ingresa el dinero, qué es lo que, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que son también fundamentales para que un abogado de empresa pueda dar una mejor asesoría. Y es justamente aprender de los dolores que están ahí, porque hay muchos dolores que los genera la propia norma o una mala interpretación de la misma, ¿sabes? Entonces sí es importante eso que tú dices como herramientas, aparte de todo lo que uno estudie, todo lo que uno haga, todo lo que uno aprenda, no sé, en tutoriales en YouTube, qué sé yo, son herramientas. ¿En qué momento las usaron? Ya es que aprendí a hacer páginas web, aprendí a hacer diseños en Photoshop o me volví el durísimo en Canva o en CapCut, por ejemplo. Entonces, hombre, ya por lo menos usted está aprendiendo cosas que el día que usted diga quiero vender servicios legales por internet lo va a poder hacer, ¿sí? Y va a poder establecerse de pronto una imagen más o menos decente, bonita, que llame la atención. No, es que aprendí sobre storytelling. Mano, usted va a hacer unos videos durísimos, ¿sí? Porque ya maneja la estructura de cómo todo ese tipo de cosas funcionan. Ahora, eso tiene algo muy peligroso, que fíjate cómo me ha cambiado la mentalidad. Es que yo antes decía, es importante que aprendan de otras cosas, pero la realidad es que si aprenden de otras cosas, capaz si dejan de aprender lo de su profesión. Y me he dado cuenta que por experiencia propia y por cosas que he visto en las consultorías, que a veces se descuida el hecho de que hay que ser buen abogado. Y eso puede ser grave porque pues es abogado y está en el área de... Sí, claro. Me imagino que hay un tema que hay que cuidar de todas maneras. Sí, es como tratar de lograr como un equilibrio entre aprender otro tipo de habilidades, por ejemplo, temas de inteligencia emocional, temas de, ¿sabes? Estrategia, negociación, temas que pueden ir muy afín, todo lo que es marca personal, todo lo que es con lo que tienes que seguir fortaleciendo como abogado. Claro. Ahora, también hablemos de las cosas buenas que están pasando. No todo en el sector educativo tiene que ser trágico. Sí. Pero, ¿tú qué ves? Que estás metido en la docencia y me imagino, no solo en la universidad en donde estás dictando, pero sino también en las demás. ¿Qué cambios estás empezando a ver? Si quieres, puedes mencionar algunas universidades con sus iniciativas. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, pues sí, te diría yo como desde 2020-21, las universidades bueno, las facultades de Derecho se han interesado por ofrecer programas y oferta académica relacionada con innovación legal, legal tech y sus variantes. Y creo que, bueno, y pues obviamente hay un número de profesionales que cada vez va en aumento, que se está interesando por estos temas, justamente también intentando encontrar una alternativa a la monotonía, a lo rutinario, a la insatisfacción que pueden llegar a tener, porque no te miento, a veces en redes sociales me escriben personas que dicen, me siento insatisfecho, llevo 6 años trabajando en derecho laboral y ya no doy más. Estoy un burnout, estoy infeliz, insatisfecho, y buscan alternativas y ahí creo que la innovación, todo el tema relacionado con metodologías y tecnología, creo que surge como un atractivo y pues las universidades, sobre todo, pues me atrevería a decir, por un lado, pues las más top, ya podemos hablar de Javeriana, de Andes, Externado, Universidad del Rosario, que recientemente lanzó su maestría en Legal Tech. Pues están haciendo cosas muy interesantes. Hay otras universidades también que lo están haciendo, que están sacando cursos, cursos de verano, profundizaciones, o que ya lo están integrando en pregrado, como es el caso de la Universidad Javeriana, que sacó una profundización de Derecho y Tecnología, que es donde hago parte, digamos, ahí como profesor en pregrado. Y creo que eso da como una esperanza de bueno. Y qué chévere que también fuera más en pregrado y de pronto no tanto en posgrados, porque creo que también necesitamos un talento joven que venga con esa curiosidad. Pero ahí el reto también está en que irlos preparando. Por ejemplo, a mí me llegan desde sexto, séptimo semestre en adelante, y sí noto que vienen muy programados para ser abogado. Entonces a mí, aparte del reto que es enseñarles algo nuevo, es cómo los desprogramo para que esta gente entre en mentalidad diferente. No para que dejen de ser abogados, ojo, es para que aprendan herramientas que los potencien como abogados, ¿sí? Que los permitan, por ejemplo, el día de mañana, cosas que hemos hecho y es resolver un problema real, ¿cierto? Que pueda terminar siendo una siguiente gran startup, ¿sí? Que el día de mañana encuentre financiamiento, genere empleo y le resuelva problemas a un número mayor de personas, ¿por qué no? Y la academia puede propiciar ese tipo de escenarios y, por ejemplo, eso lo estamos haciendo desde la Javeriana. Pero siento que hay que meterle un poquito más por ahí para que sean los abogados más jóvenes que ya vengan con eso desde su base, pues. Claro, Jordan. Y me viene acá la siguiente pregunta, más de curiosidad, porque estamos hablando mucho del sector público, mucho de los estudios, de gerencias legales, pero ¿y los abogados independientes, esos que están trabajando de uno, son la mayoría de los abogados? Sí. Ya, Siempre es lo mismo. Un montón. O sea, la mayoría ejerce independiente. Perfecto. Y es más, creo que inclusive los que trabajan en estudio y en áreas legales también tienen nosotros los llamamos cachuelos, ¿no? Son trabajitos extra que pueden sacar de manera independiente. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que estos profesionales pueden adoptar tecnología en su día a día? ¿Es costoso? ¿Es barato? ¿Qué beneficios les pueden traer? Yo creo que el mayor dolor es sacarle tiempo a que yo necesito para utilizar tecnología en mi día a día. Entonces, el abogado independiente, por ejemplo, muchas veces ni siquiera le ofrece a su cliente una política de tratamiento de datos. Pero está utilizando ChatGPT, sube el expediente, sube la demanda, para hacer la contestación, para hacer todo el tema, para analizar pruebas, para que le estructure la estrategia del litigio, ¿cierto? De lo que va a ser ese caso, o inclusive, ya no hablemos de litigio, hoy me contrató una empresa para hacerle unos contratos, ChatGPT necesita unos contratos laborales con ¿sabes? Y terminan subiendo un montón de información que es importante también uno como abogado pues blindarse, protegerse y algo que me parece clave es ser transparente con el cliente. Yo siento que el abogado tiene que utilizar tecnología en su trabajo, en parte para ser más productivo, y siempre para ser más productivo y para hacer mejor su trabajo, para amplificar lo buen abogado que ya es, ¿sí?
Y por eso es válido y me encanta cuando ya tienen, por ejemplo, toda su información organizada, así sea en Google Drive o en OneDrive, ¿sí? Que tienen su correo, ya no es el Gmail, sino que tienen un correo que ya por lo menos cuenta con unos mejores estándares de seguridad, ¿sí? Que ya están incorporando firma electrónica para que el cliente no tenga que irse hasta no sé dónde para autenticar un poder a una notaría. Porque aquí en Colombia ya hay formas de presentar los poderes de forma digital desde pandemia. Y que el abogado empiece a pensar en ese tipo de cosas es estructurar justamente, uno, su operatividad, cómo puedo automatizar cosas y, por ejemplo, también el proceso de ventas, eso es clave. Hay abogados que no dan, yo tengo muchos amigos creadores de contenido jurídico grandísimos, les llegan miles de mensajes en un día. ¿Cómo gestionan mil potenciales clientes? Bueno, ya no digo 1000 potenciales clientes, pero pongamos un 50% o un 40%. Igual es mucha gente, ¿sí? ¿Quién contesta todo eso? ¿Cómo logra? O sea, ¿qué ideal sería que hiciera 400 ventas en un día? Claro, claro. Y eso no es una automatización clásica, ¿no? Eso, No. si quieres éxito, es personalización. Claro. Y por eso también es lo otro, porque también hay personas que utilizan automatización. Por ejemplo, lo que utiliza WhatsApp Business, que cada vez que tú envías un mensaje a esta cuenta, esa cuenta te responde con un mensaje estándar y no es como... Sí, ya le bajaste a la mitad la confianza, sí. Sí, es como, ven, pero igual si quiero, no está mal que se utilicen chatbots. De hecho, lo chévere de los chatbots hoy en día es que justamente si se trabajan bien, pueden brindar esa información y esa confianza para que tú, mientras estás almorzando, sigas haciendo ventas. Pero todo eso hay que pensárselo, todo hay que pensarlo en procesos, en que así yo sea un abogado independiente autónomo, diga, pucha, ¿cuáles son todas las cosas que yo tengo que hacer desde la venta, de cómo llega el cliente a mí, ¿sí? ¿Cuáles son los canales? ¿Por dónde están llegando? Para también prestarle atención y ver cómo lo puedo atender. Por ejemplo, la firma del contrato y que le otorguen el poder, eso también es una parte crucial. El proceso de cobro, ¿sí? Hay que facturar. Algo hay abogados que no le prestan atención, pero el servicio postventa. Que eso también es, oye, ¿qué pasa el día que toque dar una garantía del servicio? Yo no soy el más experto en derecho del consumo, pero yo sí siento que habla muy bien de un profesional cuando usted le da garantía a su cliente, ¿sí? Porque vuelvo a jugar, ¿quién está exento a no cometer un fallo? Y se ven muchos profesionales, eso sí no me gusta, no quiero decir que esté mal, pero no me gusta por lo menos que siempre le arrastran el error al cliente y el error termina pagando, oye, es que tú me dijiste que era por acá y que valía tanto. No, pero es que pasó tal cosa, que pudo ser error del abogado y el abogado no asumió el error. Entonces, yo siento que cuando uno plantea muy bien su negocio, plantee su negocio, organícelo y póngalo a trabajar bien, mire cómo la tecnología le puede ayudar y no le baje, siga modernizando su proceso, porque al final del día puede ser que ya no se requiera una firma con 80 abogados, sino que una firma que lleva N cantidad de trámites puede operar con 3, 4, 5 abogados. Y la diferencia es sustancial. Sí, no. Estoy, en verdad, impactado. Creo que tenemos para hablar horas y días, en realidad, sobre este tema, pero ya llegamos casi que al final. Te quiero hacer una última pregunta, realmente. Nosotros tenemos muchos usuarios y seguidores que son estudiantes de derecho, muchos. Dales un pequeño mensaje. ¿Qué sugerencias o, digamos, qué cosas no hacer, qué no hacer? También, si quieres, no necesariamente de lo tecnológico, sino también desde lo personal. Porque, claro, muchos empiezan estudiando derecho pensando que van a acabar o en el Estado o independientes o en un estudio de abogados, cuando no necesariamente es así, ¿no? Sí. Adelante, siéntete libre de darles un mensaje final a todos ellos. Bueno, a los que me escuchan, a estos estudiantes que me están escuchando, yo sé que ahorita están afrontando muchas preocupaciones y muchas dudas porque algo que por lo menos aquí en Colombia sucede es, se están graduando 22.000 abogados en un año. Eso es una cantidad enorme. Colombia tiene una cantidad de abogados tremenda. Y ese solo hecho, que es un hecho, ¿sí? Como dirían en Estados Unidos, es un fact, es un hecho, o sea, están las cifras oficiales, ya plantea algo que yo me tengo que preguntar como ese futuro abogado, y es, uno, ya tengo que entrar a competir con 22.000
personas que van a empezar su carrera profesional, ¿sí? Con más o menos herramientas, pero van a arrancar una carrera. Y no estoy hablando aquí de competencia propiamente, no quiero llevarlo como a ese punto, pero sí debería yo empezar a plantearme cómo hago para diferenciarme, para aportar valor. No estoy hablando de precio, sino que cada vez que yo consigo un cliente, ese cliente se sienta tan satisfecho que ese cliente venda por mí y me traiga la siguiente venta, para que no tenga la necesidad de pronto de, ¿sabes? Hacer como yo sé que hay abogados que les toca hacerlo, pero básicamente regalar su trabajo, ¿sí? Venderlo hasta aquí en Colombia se han reseñado casos de que te prestan el servicio legal a cambio de una licuadora, por ejemplo, un electrodoméstico. Y eso realmente es una situación un poquito compleja, que es una realidad, pero siento que cuando uno tiene ya esa realidad clara, es cuestión de pensar en cómo quisiera yo mi profesión, qué profesional quiero ser, y aprendan, no tengan miedo a meterse a aprender de cosas. Hoy en día hay información de manera gratuita, hay habilidades que yo creo que ya son infaltables, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial. Mínimo, ya hay que hacerlo. Sé de muchas empresas que hoy en día ya no contratan a un abogado si no tiene esa habilidad. O sea, es un criterio de descarte de un candidato. Y sé que en las firmas va a empezar a ocurrir también lo mismo, porque pues con estas herramientas que hacen una gestión de conocimiento muy buena, ¿cierto? Muchas actividades que termina siendo un abogado junior pues ya pasan a un segundo plano, ya no son tan relevantes tener el abogado junior, porque hoy en día hay herramientas que van y consultan el proceso, traen la trazabilidad, aparte les permite gestionar el expediente, y luego tienen otro sistema donde hay una base de conocimiento tremenda, donde pues ya hasta les hace las líneas jurisprudenciales. Entonces ahí el reto es, listo, asumo esa realidad y me pongo a hacer en ello, me monto a la ola, no me dejo arrastrar, me monto a la ola. Y por otro lado, me gustaría también decirles que manténganse curiosos siempre, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Hay gente dispuesta a ayudar, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Yo sé que a veces el abogado parece un poquito cerrado, pero siempre uno va a encontrar gente que está dispuesta a ayudarlo a uno. Y yo sé que da miedo emprender iniciativas, ideas, cosas, lo que sea, solo o con amigos. Pero así sea con miedo, háganle, porque al final del día la historia la terminan contando los victoriosos, y uno no va a saber si lo logró, si ni siquiera lo intentó, ¿no? Entonces, el que quiera montar firmas, que quiera emprender, háganle, hay mercado para todo el mundo, pero tengan claro ese diferencial, que ahí también lo van a necesitar. Muchísimas gracias con todos. Hemos estado con Jordan Rojas. Síganlo en LinkedIn, que tiene publicaciones súper interesantes. Activo, ¿verdad? ¿No? En LinkedIn. Así que nada, por supuesto, para la próxima ya hablaremos más largo y tendido de algún tema en particular, porque creo que hay mucho que discutir aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias a Justina por la invitación, y cuando me requieran, ahí voy a estar. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.